Pues ciertamente tener un negocio es algo a lo que muchos de nuestros jóvenes aspiran, ¿verdad? Se les ha criado en una cultura empresarial de emprendimiento y se fomenta mucho esto de que cada uno desarrolle su propio negocio. Si bien es cierto que muchos de ustedes ya tienen negocios de familia, negocios existentes, que aspiramos que nuestros hijos también participen en ese negocio y sigan nuestro legado de generación en generación, podamos pasar ese negocio. Pero cuando vamos a comenzar un negocio, tenemos que tomarnos el tiempo de formar el tipo de negocio que vamos a estar llevando a cabo. Llevar una estructura de negocio legal separada a nuestros bienes personales. ¿Por qué? Porque queremos protegernos a nosotros, nuestra familia, nuestros bienes, de cualquier riesgo que pueda tener el negocio en el que estamos emprendiendo. Para eso existen estructuras legales. Y hoy por hoy, pues anteriormente se trabajaba mucho esto de las corporaciones o se incorporaban los negocios y hoy por hoy se utiliza mucho la figura de la LLC o Limited Liability Company, compañías de responsabilidad limitada. Es una figura, un ente jurídico también separado, igual que la corporación, que provee muchos beneficios de separación de riesgo entre los accionistas o dueños del negocio versus los riesgos del negocio en sí. Que los va a ver, los negocios están hechos para producir un bien, venderlo, crear un ingreso, generar ingresos, etcétera, o un servicio, ¿verdad? Proveer servicios. Y dentro de todo ese proceso de los negocios hay sus riesgos. Vamos a tener quizás empleados a nuestro cargo, propiedades de ese negocio, bienes de ese negocio, contratos con suplidores y todo eso, ¿verdad? En la medida en que ese negocio va creciendo, pues va adquiriendo unas responsabilidades y a su vez unos riesgos que queremos mantener separados de las finanzas de la familia o de las finanzas personales o los activos personales de los individuos. La estructura contributiva también es importante entenderla. ¿Qué me conviene contributivamente en términos de estructura de negocio? Para eso, pues quizás un negocio que está empezando tiene una estructura distinta a un negocio ya mucho más grande, con más complicaciones o mucho más ingresos. Y para eso, pues es importante que también se siente con su asesor contributivo y determine qué tipo de estructura contributiva, no solo estructura legal, qué tipo de estructura contributiva le conviene mantener bajo su negocio. Igual distintas líneas de negocio. A veces comenzamos con un negocio pequeño y ese negocio va evolucionando en distintas marcas o en distintos tipos de servicios o en distintos tipos de productos que venden o manufacturas, etcétera. Y es importante que quizás el negocio comenzó siendo un negocio pequeño y evolucionó a ser distintas corporaciones o distintas compañías porque conviene ir separando los riesgos en la medida en que ese negocio pues va evolucionando en distintas funciones o distintas operaciones. Para eso, pues ciertamente cada etapa de la vida de ese negocio pues va a conllevar una planificación. Igual que planificamos nuestras finanzas personales, hay que ir planificando las finanzas del negocio. Quería hacer una distinción porque muchas personas están ahora en esta toma de decisiones de si me convierto a ser una LLC o me quedo siendo una corporación o si voy a crear un negocio, pues cuál es la ventaja de uno versus el otro. Y en el tema de precisamente protección de activos, las LLC tienen una ventaja bien particular por encima de las corporaciones tradicionales. ¿Cuál es la diferencia esa tan importante? Es que las LLC y de la manera en que está nuestra ley en Puerto Rico, que es copiada de la ley de LLCs del Delaware, nos trae una protección que no tienen las corporaciones. Las corporaciones o las acciones de una corporación son embargables por cualquier acreedor que te gane una demanda, ¿verdad? Ese acreedor puede ir y sentarse en tu silla de accionistas, quitarte las acciones y de repente ahora se sentó en la mesa con tus demás socios. ¿Okay? Las acciones de una corporación son embargables. Sin embargo, en una LLC, los dueños de las unidades de una LLC son unidades, no son acciones y es más o menos lo equivalente, pero las unidades o los membership units de un LLC no son embargables por un acreedor. Eso es una diferencia bien importante, ¿verdad? Queremos proteger los bienes de ese negocio, queremos proteger ese negocio, pues la LLC quizás es una estructura jurídica que le conviene, ¿verdad? Para
que no ocurra ese posible embargo que pudiera ocurrir a través de una demanda que en retribución pues te quiten las acciones de una corporación. En una LLC, un acreedor lo que tendría derecho es lo que le llaman un charging order, que es hacer beneficiario de cualquier distribución que tú como accionista o como dueño de esa LLC te distribuyas, ¿verdad? Cualquier beneficio que tú le saques a la LLC, pues yo acreedor que te gané una demanda, yo puedo coger ese beneficio. Pero yo nunca, acreedor, voy a poder sentarme en la silla tuya de ser dueño de esa LLC. Y eso es una diferencia pues bien grande, ¿ok? Porque pues los demás socios, los demás dueños pueden controlar qué distribuciones se hacen y qué no de esa LLC en lo que se resuelve la disputa que está en juego con acreedores. Así que sí es importante que tengan esa diferencia en mente a la hora de tomar esa decisión, pues quizás hoy no están sujetos a una demanda, pero en un futuro uno nunca sabe, ¿verdad? Hoy en día demandan por cualquier cosa y uno nunca sabe pues qué consecuencias contributivas o penales pudiera haber sobre eso. De hecho, a nivel de herencia también opera de esa manera, ¿verdad? Los herederos reciben esas unidades y no esas acciones, o sea que también opera esa protección así, no vienen a tomar decisiones, sino que reciben los beneficios de esa LLC. Excelente punto.